Buenas tardes, hermanos, feliz sábado. Ha sido un momento de gozo, de alegría y de alabar al Señor. Es muy gratificante escuchar a los niños alabar al Señor, la verdad. Vamos a comenzar en nuestro tema y lo vamos a hacer encomendándonos a nuestro Señor, doblando nuestras rodillas para hacer una oración. Padre nuestro que está en los cielos, bendito y alabado es su santo nombre. En esta tarde pedimos, Padre, su presencia, pedimos la compañía de sus ángeles, que su Espíritu Santo obre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Le pedimos que nos dé claridad de mente, que nos dé facilidad de palabra, pero más que su Espíritu obre toda verdad. Pedimos por toda su iglesia, por todo su pueblo, que su Espíritu Santo sea derramado para prepararnos para el gran conflicto que nos espera. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar con el tema. Cayó algún objeto por ahí, pero no pasa nada. Vamos a continuar con el tema de la iglesia Filadelfia. El sábado pasado hablamos sobre la iglesia de Filadelfia y aprendimos que la iglesia de Filadelfia es el periodo donde se inicia el adventismo. Hay un poquito de distracción ahorita en estos momentos, pero ¿ya todo está bien? Sí, muy bien. Entonces, en cierta ocasión yo les mencioné, o se lo mencioné al hermano Domingo, de que el libro de Apocalipsis no tiene fin. O sea, citamos algunos pasajes donde dijo el apóstol Juan que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús, los libros no cupieran en el mundo. Y entonces lo mismo yo lo mencioné a Domingo, el libro de Apocalipsis no tiene fin. Yo puedo dar algunas exposiciones del tema aquí y estoy seguro que Domingo, cualquiera de ustedes que quiera dar el tema, usted va a tomar el tema y totalmente diferente porque el Espíritu le va a llevar por otro lado. Entonces ahora, por ejemplo, yo el sábado pasado di una exposición sobre mensaje a Filadelfia, pero realmente como que quise abarcar mucho y no abarqué nada, ¿no? Entonces ahora cuando comencé de nuevo en mi casa y comienzo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y encuentro las primeras palabras y dice, esto dice el santo, el verdadero. Si me das la imagen, Gedi, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dijimos que esta iglesia es la iglesia triunfante, la iglesia de Filadelfia es la iglesia triunfante, porque le dice que el Señor la va a guardar de la hora de la tentación cuando venga a todo el mundo. Pero me llamaron mucho la atención las palabras que dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. No hablamos nada sobre eso el sábado pasado. Entonces, quiero decirles, hermano, que estas palabras, el santo, el verdadero, tienen mucho significado, un significado bien profundo. Y igual el que tiene la llave de David. De acuerdo a la creencia popular, ¿quién tiene las llaves del reino de los cielos? San Pedro. Eso se supone, ¿no? Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que no. Por eso estoy diciendo de acuerdo a la enseñanza popular. Quien tiene las llaves del reino de los cielos es San Pedro.
Pero aquí nos dice, en el tiempo, en el periodo, para el pueblo de Filadelfia, el Señor se está presentando como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. No la tiene Pedro. ¿Será porque el Señor reveló a este pueblo quién verdaderamente tiene la llave? Obvio. El Señor Jesús, el santo, el verdadero, tiene la llave de David. Hedy, dame la imagen, por favor, porque tengo dos citas ahí. La anterior, déjamela ahí, por favor. Noten, hermanos, Proverbios. Hay 2 versos en Proverbios. Noten el significado profundo. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. A ver, estamos diciendo que en Filadelfia se presenta el Señor como el santo y el verdadero. Significa que hay uno que engaña. Y que no es santo, exactamente, pero que se dice ser santo. Es profundo el pensamiento, hermanos. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, pero aquí nos dice también el testigo verdadero libra de las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Hay un santo que va a hablar mentiras. Y el segundo verso, estamos hablando Proverbios 14:25, Proverbios 14:5, dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Pregunta, ¿quién es el testigo falso? ¿Quién es el que va a engañar? Tenemos que descubrir eso, sí. Es correctamente el enemigo. Entonces, es importante reconocer que estas palabras tienen un sentido muy profundo cuando Él se presenta como el santo y el verdadero. Porque hay cierto personaje a quien se le llama Santo Padre. Exactamente, a Dios. Mateo 23:9, note bien, hermanos. Es un pasaje tan sencillo, pero hay que verlo en su contexto como Dios quiere que lo veamos. O como era la mente de Dios cuando el Espíritu Santo nos dio este pasaje. Dice aquí, Mateo 23:9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Este pasaje no está hablando de que no debemos decir Padre a nuestros padres en el sentido ordinario. Lo está diciendo desde un punto religioso. Esa es en la mente de Dios. Porque tanto en la palabra de Dios vamos a ver que se usa el nombre Padre, 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 Padre. Entonces no está prohibiendo que usemos la palabra Padre en el sentido ordinario. Está prohibiendo que no llamemos Padre a nadie en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y el único que se dice ser Padre o que se llama Padre y que le llaman Santo Padre, ¿quién es? El sistema papal. Por eso Proverbios dice que es un testigo que engaña, es un testigo falso. Y aquí nos está diciendo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El mensaje que se le da a Filadelfia también lo tenemos para la Odisea. Noten en capítulo Apocalipsis 3:14, la siguiente diapositiva, Hedy. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Una vez más, tanto para Filadelfia como para la Odisea, el Señor Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. Entonces, si nosotros queremos escuchar
en la corte celestial, en la palabra de Dios, ¿quién es el que está diciendo la verdad? Tenemos que ponerle atención al testigo fiel y verdadero y no al falso, porque el falso tiene muchos argumentos también, muchísimos argumentos. Y si no estamos preparados, el testigo falso nos puede entrampar. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo nos presenta ahora la palabra de Dios? Que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice que nos ha dado entendimiento. Y estamos en el verdadero. Entonces ahora lo único que queremos saber es si lo que creemos está de acuerdo con el verdadero. Y si lo que cree el engañador es el que está de acuerdo con el verdadero. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, este pasaje nos dice que el misterio de iniquidad, a quien representa este misterio, va a permanecer, o como repitiendo de nuevo, surge en el tiempo del apóstol Pablo. Ya estaba en acción y permanece hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús, porque lo va a aniquilar con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplendor de su venida. Entonces este misterio de iniquidad va a estar hasta la fase final de la tierra, hasta la fase final, hasta que el Señor Jesús venga. Y dice que obra con prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermano, si usted, hermano, ha testificado o si ha dado estudios a una persona y usted le presenta a la persona la verdad tal cual es en el Señor Jesús, y esta persona se resiste y rechaza, el Señor le manda el espíritu del error, lo deja, y esta persona queda sellada para perderse. Tengo un amigo que me dijo en cierta ocasión: quiero que me hables de la palabra de Dios, Ramón. Perfecto, ¿cómo no? Fui con él, le empecé a hablar de la palabra de Dios. No le hablé de doctrinas, hermano, le hablé del amor de Dios, porque el hombre está en un estado de enfermedad, prácticamente se puede decir, está en un estado de vida artificial. El hombre es diabético, pero él lo hemodializan. Entonces es prácticamente una vida artificial, y necesita que lo estén hemodializando un día sí, un día no. Entonces en su estado, no es necesario hablarle profecías y hablarle de doctrinas, es hablarle del amor de Dios. Y yo algunas de las cosas que le dije: mira, Miguel, Dios te ama, Dios perdona todos nuestros pecados, y si nosotros llevamos una vida que provocó que nos enfermáramos,
Dios te perdona, pero las consecuencias nosotros las pagamos. Y le hablaba del amor de Dios y aún hablando del amor de Dios y del amor de Dios y del perdón y cosa que no puedes rechazar. Y él se mantuvo en rechazo y continuamente le hablaba y le hablaba hasta que como 2, 3 veces él rechazó con maldiciones. No me rechazó a mí, rechazó la palabra de Dios, ya no me arrimé a él. Me ha llamado que, Ramón, quiero hablar contigo. No te voy a pedir una disculpa, me dijo, porque no te ofendí. Entre mí yo dije, es verdad, a mí no me ofendió, aunque sí dijo algunas malas palabras, ¿no? Pero al que rechazó fue la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, no echéis vuestras perlas, ya sabes. Entonces dije, ya no se puede, me aparté. Entonces estas personas que rechazan, hermano, escogieron el error, escogieron la mentira. Muy bien, entonces dice la palabra, no llaméis a nadie a Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Quién tiene el título de Santo Padre? ¿Y de dónde toman ellos esos títulos? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento para que ellos exaltarse con esos nombres de su santidad? De Mateo capítulo 16, versículo 18. Dame la diapositiva, Gedi. Traigo la diapositiva, hermanos. La siguiente. Traigo la diapositiva. La tomé de un interlineal griego para que ustedes vean las palabras que Dios le dirige a Pedro, para que hagan la distinción y ustedes las reconozcan, hermano, porque el enemigo es bien astuto y aquí estamos viendo el original. No hay forma de equivocarnos. Vean dónde está el 18. No me muevas la imagen de ahí, Gedi, por favor. Y yo también te digo que tú eres, ¿qué? ¿Ven donde está la línea azul? La palabra de ahí arriba. Obviamente no lo pueden leer, ¿verdad? Porque no están familiarizados con esas palabras, ni yo tampoco, solo un poquito. Pero ahí dice Petros. Y sobre esta roca, ¿ven la otra palabra? ¿Cómo leen ahí? Ahí tampoco lo pueden leer, ¿verdad? Más o menos. Pero ahí dice Petra. La primera es Petros. La segunda es Petra. Totalmente dos palabras diferentes. ¿Alcanzan a ver la diferencia, hermanos? Díganme si sí o no. ¿La alcanzan a ver? Es muy similar la palabra. Pero uno es Petros, donde dice la primera palabra Petros. La primera palabra es la pi del griego, pero está en capital, en mayúscula. Y acá abajo es minúscula, pero es la pi también, o la p. Pi en griego, pero es la p. Y es Petra, y arriba es Petros. Dos palabras totalmente diferentes, ¿ok? Es muy importante que reconozcan esto, hermanos. Pasemos a lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que dice el pasaje y qué es lo que no dice? Vamos a leer Mateo 16, 18, la siguiente diapositiva esa, muy bien. Y dice ahí, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, vamos a ver el pasaje invertido. Vamos a decir que si el Señor Jesús hubiera querido decir, tú eres Pedro y sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia, lo hubiera escrito como está en la segunda parte. Dame la imagen, Gedi, por favor. Dice la segunda, el parrafito abajo. Yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, que es lo que quiere decir Pedro. Y sobre Pedro, piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Si el Señor hubiera querido decir que Pedro es
la piedra donde se va a poner el fundamento de la iglesia, le hubiera dicho así: tú eres Pedro, y sobre ti, Pedro, se va a edificar la iglesia. O vamos al siguiente párrafo, dice, invertido ahora: yo también te digo que tú eres Petros, como se lo dijo, o Pedro. Petros es Pedro. Yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petros edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O si lo hubiera dicho de la otra forma: yo también te digo que tú eres Petra. Eso es roca. Y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Captan el punto? Entonces, aquí no se está repitiendo la misma palabra, no se está repitiendo Petros y sobre Petros, no se está repitiendo Petra y sobre Petra. El pasaje dice: tú eres Petros y sobre esta Petra. Totalmente diferente. Mantengan eso en mente, hermanos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos otra vez ahí el pasaje. Dame la siguiente diapositiva, Hedy, por favor. Noten ahora bien la diferencia. Yo te digo que tú eres Petros. ¿Arriba qué dice? Masculino. Petros está en el masculino. Y sobre esta Petra, ¿qué dice ahí arriba? Femenino. Entonces aquí tenemos a otra distinción. Petros es masculino. Petros es masculino. Petra es femenino. Dos distinciones bien claras. Otra distinción: Petros es la primera persona, Petra es la segunda persona. ¿Están captando? Tú eres Petro, es la primera persona, y sobre esta Petra es la segunda persona. Petros significa piedra, Petra significa roca. Es clarísimo. ¿Hay alguna duda? Lo que estamos viendo aquí, ¿captan ustedes algún argumento, alguna objeción? ¿Captan ustedes algo que digan: no, hermano? Díganme si ustedes captan algo equivocado, algo errado, alguna objeción. Sean críticos. No hay ninguna objeción. El pasaje es clarísimo como el agua. No hay forma de equivocarse. Ahora, pero aquellos que defienden la primacidad de Pedro, nos dicen que Pedro, en su conversión, el Señor le cambió el nombre a Cefas. Y es verdad, el Señor le cambió el nombre a Pedro a Cefas. Y ellos nos quieren decir que cuando le cambió el nombre a Cefas, quiere decir roca. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús le dijo: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti, tú, Cefas, edificaré la iglesia. ¿Por qué no usó Cefas? ¿Por qué usó Petros? Pero, de todos modos, vamos a ver otros argumentos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Qué quiere decir? Piedra, o Petros, o Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Y la palabra ahí nos dice que quiere decir Pedro. Pedro viene del griego. Cefas
viene de otros dos idiomas. Cefas viene del arameo y nos quieren decir que quiere decir roca, pero también viene del siriaco, que quiere decir piedra. Pero ahorita vamos a ver un poquito más sobre el nombre de Cefas. En inglés, aquí tengo esta versión en inglés, King James. La palabra, ahí la traduce, el verso ahí, lo que estábamos leyendo, Juan 1:42, dice el versículo ahí que cuando Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que por interpretación es piedra. When Jesus beheld him, se lo voy a leer en inglés. When Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. A stone es una piedra, que por interpretación es piedra. Or, como dice la nota, or as it is in the original, o como es en el original, Peter. Both names, los dos nombres, Cefas y Pedro, y lo tiene ahí en siriaco, significa piedra. Una piedra que puede ser rodada, que rueda. Una piedra que puede ser cambiada de un lugar a otro, movible. Eso es lo que significa Cefas y eso es lo que significa Pedro. Una piedra movible. Así que en la siguiente cláusula, en la siguiente diapositiva, en la primera cláusula, Petros piedra, denota un material para construcción. Pedro o Cefas, una piedra rodante, una piedra movible, denota un material para construcción. En la segunda cláusula del versículo, Petra, roca, denota o significa una fundación donde se construye. Es claro que en el pasaje son dos personas, Pedro, una piedra, y Petra, una roca, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesús mandó a los discípulos a predicar. Y cuando ellos regresaron, vienen contentos. Y el Señor les preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y los apóstoles le dicen, maestro, unos dicen que tú eres Elías. Y otro discípulo le dice, maestro, unos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Juan, que tú eres el profeta. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y el Espíritu Santo obra en la mente de Pedro y Pedro confiesa y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Jonás, porque, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el fundamento, cuando el Señor le dice ahí, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre la confesión que acaba de hacer Pedro, que es Cristo Jesús, tú eres el Hijo del Dios vivo, sobre esta roca, sobre esta confesión que tú acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No está diciendo el pasaje que está edificando la iglesia en Petros. Y lo acabamos de ver y se los presenté, que si el pasaje hubiera querido decir que la iglesia está edificada en Petros, hubiera dicho, tú eres Petros y sobre ti Petros, o tú eres Petra y sobre ti Petra, pero no. Hay dos vocablos diferentes. Uno es masculino, otro es femenino. Totalmente diferente. Dos personas, dos objetos, piedra, roca, Pedro, Jesús. Totalmente claro. La siguiente diapositiva dice así. La versión de la Biblia Douay tiene esta nota en Mateo 16, 18. La versión Douay, hermanos,
Es la versión que se usó en el Concilio de Trento. Las palabras de Cristo a Pedro, esto es ya desde el punto católico, las palabras de Cristo a Pedro, habladas en el lenguaje vulgar de los judíos del cual el Señor hizo uso, fueron las mismas como si hubiera dicho en inglés: tú eres una roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que por el pleno curso de las palabras, Pedro es aquí declarado ser la roca sobre la cual la iglesia será edificada. Cristo mismo siendo ambos la fundación principal y el fundador del mismo. Este comentario está en directa contradicción con el original, que corre así y está en el idioma siriaco, lo cual no puedo leer ni una palabra, pero hay 4 versiones más que sí se pueden leer y ustedes las van a entender. Porque dice también aquí, y también contradice la Vulgata, la cual es la versión autorizada de la Iglesia romana. En la Vulgata las palabras son, noten bien, hermanos, tú es Petrus, es super an Petram, edificabo ecclesiam meam. ¿Se entiende, cierto? No necesita tener un doctorado para aprender estas palabras en latín. Tú es Petrus, es super an Petram, Petrus y Petram, noten la diferencia. Edificabo ecclesiam meam. Tú eres Pedro y sobre esta Petram, roca, edificaré iglesia mía. Está clarísimo. Si tienen un poquito de sueño, párense, hermanos, para que se despierten. Eso es en la versión Vulgata. Estamos diciendo que la nota que tiene la Douay está en contra de los originales y les estoy mostrando la versión autorizada de la iglesia romana para que vean que contradice lo que está diciendo ese comentario. Tú es Petrus, el super an Petram edificabo ecclesiam meam. La versión en alemán, noten bien, la versión en alemán lo tiene de esta manera: Du bist Petrus, and auf diesen Felsen will ich bauen mein Gemein. Tú eres Petrus, auf diesen Felsen, roca. Felsen es roca en alemán. Will ich bauen mein Gemein. Will I build my church. Traduciéndolo al inglés, el alemán es muy similar al inglés. Will I build my church. Tú eres Pedro, and of the same Felsen. Petrus y Felsen, 2 palabras totalmente diferentes. Petrus, Pedro, piedra, Felsen, roca. La versión italiana, la van a entender, está muy sencilla. Lo tiene así: tu sei Petro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa. ¿Lo leemos más despacito? Está claro, se entiende. Es casi español. Vea. Tú sei Pietro. Tú eres Pedro. E sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa. Ahora, ¿te das cuenta que está diciendo ahí Pietro y pietra en italiano? Igual, la diferencia es clara. Y ahora ahí te va en francés. Tú es Pierre, es sur cette pierre, llevaterai mon inglés. ¿Te gustó, Heidi?
Esta versión está errada, la en francés. Está errada. ¿No también? Tú es Pierre, es sur es sobre, es sursete Pierre, otra vez lo repite, Pierre. Es como se los presenté al principio. Si el Señor hubiera querido decir piedra, si el Señor hubiera querido decir tú eres Pedro y sobre ti Pedro edificaré mi iglesia, o si tú eres Petro y sobre Petro se edificará mi iglesia, así lo tradujo la versión francesa. Tú es Pierre, es sursete Pierre, pero nota las demás, incluyendo la Vulgata. ¿Está mal esa versión también? ¿Está claro, hermanos? ¿O tienen alguna duda? ¿Está claro? Vamos a lo siguiente. Dice acá, una nota que tomé del libro de Peter de Rosa. Existe a la vez otra interpretación de este texto con un mejor linaje que la mayoría de los católicos puede realizar. Podría sacudirlos, saber que los grandes padres de la iglesia no vieron una conexión de este pasaje con el Papa. Ninguno de ellos aplica tú eres Pedro a nadie más que Pedro. Uno tras otro lo analizaron. Ahí te va. Cipriano, Orígenes, Cirilo, Hilario, Jerónimo, Ambrosio, San Agustín. Ellos no son exactamente protestantes. Ninguno de ellos jamás llama al obispo de Roma Roca o le aplica a él específicamente o exclusivamente la promesa de las llaves. Esto es tan valiente para los católicos. Ningún padre de la iglesia le aplicó Mateo 18 a los papas, o que diga, o a Pedro, tú eres el fundamento de los apóstoles, tú eres el principal, tú tienes el primado. Ninguno de los padres de la iglesia dio esa aplicación. Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy, Peter de Rosa. Este es el libro. Les recomiendo que lean ese libro, hermanos. Búsquenlo, está traducido al español. La sorpresa no para aquí, porque para los padres es la fe de Pedro o el Señor en quien Pedro pone su fe, la cual es llamada la roca, no Pedro. Todos los concilios, escuchen bien esto, hermanos, todos los concilios de la iglesia desde Nicea en el IV siglo hasta Constanza en el 15 están de acuerdo que Cristo mismo es la única fundación de la iglesia. Esta es la roca en la cual la iglesia reposa. O sea, los concilios desde el IV siglo hasta Constanza, el V siglo, están de acuerdo que Cristo es el fundamento de la iglesia y no Pedro. Dice, esto, hermanos, si ustedes leyeran la historia eclesiástica, ustedes van a encontrar, lo que voy a leer ahorita es pan de la historia de cada día, de todas las contiendas que había entre los papas. Amargas rivalidades continuas se mostraban a la muerte de un papa. Por ejemplo, cuando Liberio murió en el año 366, dos facciones, el pueblo, la gente, eligieron a un sucesor. Ursino era uno, Damaso el otro. Después de muchas peleas callejeras, los seguidores de Ursino se encerraron en la reciente completa Basílica de Santa María Mayor, conocida como Nuestra Señora de la Nieve. Los defensores de Damaso subieron al techo, hicieron un hoyo y los bombardearon con tejas y piedras, mientras que otros
del partido de Damaso, atacaban por la puerta principal. Cuando la derribaron, se siguió una lucha sangrienta por 3 días. Al final, 130 cuerpos fueron sacados fuera, todos ellos seguidores de Ursino. Eso es bien común. ¿Conocen ustedes la historia del Papa Formoso? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la historia del Papa Formoso? Ninguno. Algún día se los platicamos, hermano. El Papa Formoso, después de ser un cadáver, después de tener una contienda así como esta con otro papa, después de estar 9 meses enterrado, lo desenterró el papa, lo vistió con las vestimentas pontificias, le puso el anillo del papa, le puso un diácono ahí para que respondiera a las acusaciones que le hacía este papa, y lo despojó de sus vestimentas y lo anatemizó, lo juzgó y le cortó los 2 dedos. Ya ves que hacen esto ellos, ¿verdad? ¿Cómo hacen esto? Así, ¿no? Le cortó los 2 dedos y lo tiró al río Tíber. Lo torturó ya muerto. 9 meses después de haber sido enterrado. Luego les voy el concilio cadavérico, así se le llaman. Lee la historia, busca la historia, es fascinante la historia. Papa Formoso, pero terrorífica. Después, y lo aventó al río Tíber. El río Tíber es el río que cruza ahí el Vaticano. Es el río Tíber, ahí lo aventaron el cuerpo. Vámonos a la basura. Hay habido muchísimos muertos, hermano. La historia te habla de cuando Constantino peleó con su contrincante. Ahí fueron todos los soldados a morir a ese Tíber. Muchos muertos han habido. Bueno, después cuando subió otro papa, rescataron el cadáver, lo enterraron otra vez. Después otro papa lo manda a desenterrar otra vez y le corta todos los dedos de las manos y le corta la cabeza también. Vámonos. Y otra vez al Tíber. Leen la historia. ¿Eran los huesos? Sí, eran puros huesos. Bueno, terrible. Ursino fue extraditado al exilio por el representante del emperador, pero el crimen en María Mayor fue para Damaso una permanente mancha en su copia del libro, para compensar o sea, él llegó al papado con derramamiento de sangre, 137 personas. Para compensar, esforzó su autoridad como sucesor de San Pedro, un reclamo, como se ha notado, no hecho por los padres de la iglesia. No fue hasta que Dámaso, en el año 382, escribe Henry Chadwick que este texto pretino, tú eres Pedro, vino a ser importante para proveer una fundación teológica en la cual basar la primacía papal. Es decir, el Papa Dámaso es el que usó Mateo 16-18 para asumir la autoridad de que él es el sucesor de San Pedro y él tiene el primado, y para quitar esa mancha de todas aquellas personas que habían muerto. O sea, no se arrojan. Y podemos hablar un poco más de Dámaso, porque Dámaso, de acuerdo a los defensores de la primacía papal, de acuerdo a los, ¿cómo se dice la palabra? Defensor. Hay una palabra que se usa para los defensores de una teoría, apologetas. Para los apologetas católicos, ellos debaten también
que Dámaso es el que nos dio la Biblia. Es uno de sus argumentos, que Dámaso es el que juntó los libros de la Biblia y por él tenemos la Biblia. ¿Recuerdan que leímos anteriormente que cuando a uno de los grandes reformadores le hicieron ese argumento de que ellos fueron los que nos dieron la Biblia, y lejos de que ustedes nos dieron la Biblia, ustedes la prohibieron y si hubieran podido la hubieran quemado? Pero no es el momento para hablar sobre esto de la cuestión de la versión de la Biblia, pero más adelante lo veremos tal vez, en otra ocasión. Ahora, si el pasaje fuera dudoso, del cual no lo es, estamos hablando de Mateo 16, 18, si fuera dudoso, el cual no lo es, el sentido de este pasaje se determina por los grandes principios del Evangelio. Es decir, el sentido se determina por lo que dice la palabra de Dios. Si ahí no les parece claro, entonces bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿O será que nomás existe ese pasaje? No. El apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, 11, son versos que están en nuestra mente, los sabemos de memoria, los pasamos, pero ahora veámoslo en el contexto del debate. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pregunta: ¿se equivocó Pablo en decir que el fundamento es Pedro? ¿Por qué ignora a Pedro? 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿No sabía el apóstol Pablo que el Señor Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia, tú vas a ser el fundamento de la iglesia? ¿No lo sabía? No sé, a ver, ¿estás poniendo atención? Ahí Pablo está diciendo: porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Pedro, Jesús, el Señor Jesús. Ahí te lo está diciendo, clarísimo. ¿Le damos vuelta a la hoja? Le damos vuelta a la hoja. Y vamos ahora a Efesios 2:20, pasajes que siempre tenemos en la mente, pero hay que verlos en el contexto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La pregunta es esta: ¿qué significa estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles? ¿Qué entiendes? ¿Cómo interpretas? Claro, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, noten bien, solo hay dos sentidos de interpretar este pasaje. Si el fundamento de los apóstoles y profetas significan sus personas, noten bien, que si usted le debate con alguien que defiende la supremacía de Pedro y usted le saca ese pasaje, usted le va a decir: perfecto, hermano, la iglesia está fundada sobre los apóstoles y el principal es Pedro. Caray, perdón, déjame leerlo detenidamente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Perdón, no encontré la palabra Pedro. ¿Está ahí la palabra Pedro? ¿Verdad que no está? Entonces, si el pasaje se refiere a las personas de los apóstoles, tenemos 12 apóstoles. Si el pasaje no se refiere a las personas de ellos, pero se refiere a las doctrinas de los apóstoles y de los profetas, estamos de acuerdo.
¿Cuál es la doctrina de los apóstoles y de los profetas? ¿Cuál es el fundamento para los apóstoles y los profetas? Cristo Jesús. Pero cualquiera que sea lo que ellos quieran aplicar a las personas o a la doctrina, está en contra de su posición. No hay manera de que le puedan acomodar. Ahí te va. Si se aplica a las personas de los apóstoles, hermano, entonces ahora tenemos que tener sucesores de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Juan, de Jacobo. Y entonces ya ahora no tendríamos un papa, tendríamos 12 papas. ¿Cierto o no? Si lo aplicamos a las personas, ¿cierto o no? Tienen que tener sucesores, ¿no? Ahora déjate digo otra cosa, hermano. No hay sucesores de los apóstoles, no hay tal cosa. El Señor solamente escogió 12 apóstoles y ese apostolado es limitado. Es hasta que ellos vivan. No se transmite el apostolado imponiendo las manos. Ahora ya te impuse las manos, ahora tú ya eres apóstoles. No hay tal cosa en la palabra de Dios. Apóstoles nomás era hasta que ellos vivían. No se transmite el apostolado por la imposición de manos. Entonces ahora, si estamos hablando otra vez de las personas, que la edificación es de los apóstoles, entonces, bueno, tenemos 12 sucesores. ¿Y qué de los profetas? ¿Cuántos sucesores vamos a tener ahora de los profetas? ¿Isaías? ¿Jeremías? ¿Isaías? ¿Daniel? ¿Te das cuenta, hermano? Nota los siguientes dos pasajes. Determinantes los siguientes dos pasajes. La siguiente diapositiva. La siguiente que di. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La iglesia popular nos ha dicho que en el cielo, en la puerta, hay un apóstol, nomás hay uno que tiene las llaves y él abre y cierra, entras, tú no, tú sí, tú te vas para acá, tú por acá. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hay uno o hay 12? Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Cuál es el fundamento en el cielo? ¿Pedro? ¿O los 12 apóstoles? ¿El Papa? Con todo respeto, o sea, no es una burla, pero ellos dicen que es Pedro y Pedro tiene sucesores y sus sucesores tienen las mismas autoridades, el mismo poder que tenía Pedro. Y hazte la pregunta, hermano, ¿cómo se pasa ese poder? Explícamelo. ¿Cómo le pasas ese poder? ¿Cómo se lo pasas? A ver, explícame. ¿Cómo? Dicen, algunos privilegios nomás. Y si fueran algunos privilegios, ¿por qué no todos? ¿Por qué los... Bueno, no quiero ser tan argumentativo, pero es claro. Vamos adelante. Hermanos, el tema va a ser largo, ¿eh? Va a ser largo. Así que manténganse despiertos, va a ser largo el tema. El apóstol Pablo dice que alargó el discurso y estaba allí un joven, ¿no?, en la ventana y se durmió y se cayó. Va a ser largo. Se mató y lo revivió. Okay, sí, pero bueno. Sí.
Ahora, hermanos, vamos a ver qué dicen los profetas. Vamos a ver un solo profeta, no da tiempo para más. Vamos a ver Isaías. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Este pasaje lo usa Pedro en una ocasión en el libro de los Hechos. El apóstol Pedro y el apóstol Juan van al templo y encuentran a un hombre y lo sanan. Y todo el pueblo se maravilla. Y vienen los escribas y los fariseos y los sacerdotes y a ver qué está pasando. ¿Conocen esa historia, no? Y este hombre que fue sanado, ¿cómo fue sanado? Tenía más de 40 años. Cuando Pedro y Juan sanan a este hombre, todos se dieron cuenta. Y Pedro le da la oportunidad de predicarles y les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está tomando las palabras del profeta Isaías. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y Pedro dice: este es Jesús, la piedra aquí es reprobada porque ellos no lo aceptaron. Y Jesús, el Señor Jesús, en una confrontación con los sacerdotes, aplica el pasaje a sí mismo. Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante a nuestros ojos. El Señor Jesús se aplica el pasaje ahí. Él está diciendo: yo soy la piedra, yo soy la roca, yo soy el fundamento. Pedro está dando testimonio que Jesús es el fundamento. Él es la roca. Él es la piedra, si tú quieres, ahí. Ahora, déjame decirte una cosa, hermano. Aquí la piedra, como se menciona en estos pasajes, aquí no es ni Petros ni Petra, aquí es litos. Pero es Cristo. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y los pontífices dónde están? ¿Es serio? ¿Es serio, hermanos? O sea, aquí está la lista para la edificación de la iglesia, para la perfección de los santos. Aquí está la lista de quiénes son los que constituyen, quiénes son los que van a perfeccionar a la iglesia y a los santos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y los pontífices dónde están? ¿Dónde están? Exactamente, están en el Vaticano, pero no en la palabra de Dios. No caben ahí, no hay espacio para ellos. Le dijo el Señor Jesús a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Está claro el pasaje? ¿Está claro el pasaje, hermanos? ¿Alguien que me diga?
¿Está claro? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Está claro el pasaje? Ahí el Señor le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Nota bien? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está clarísimo el pasaje, no hay duda. A ti te digo, a ti Pedro, a ti te doy las llaves. ¿Y entonces ahora qué? ¿Quién tiene las llaves? Acabamos de leer que en Apocalipsis dice que el Señor, el testigo fiel y verdadero, tiene las llaves. Pero aquí nos está diciendo, el Señor le dio las llaves a Pedro. Le dio un pedazo. La pregunta es, ¿exclusivo nomás para Pedro? ¿No? ¿Cómo sabemos? Ese es el punto. O sea, el pasaje es claro, no hay nada que discutir. El Señor le dijo: Pedro, a ti te doy las llaves. La pregunta es, ¿qué son las llaves? ¿Qué significan las llaves, hermanos? Las llaves, ¿qué significa, hermanos? Las llaves significa las buenas nuevas de salvación. Las llaves significa el evangelio. Las llaves significa la palabra de Dios. Y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Estas son las llaves. El que acepte el mensaje de salvación entra al cielo. Cristo es el Salvador. Las llaves es el mensaje. Las llaves es la palabra de Dios. Las llaves es Cristo. Las llaves es Logos, la palabra, Cristo. Esas son las llaves. El plan de Dios para salvar al hombre. Esas son las llaves. Entonces la pregunta es, ¿nomás se las dio a Pedro? A todos. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Pero aquí hay que ser correctos, hay que ser justos. Aquí se lo está diciendo claramente a él. Pero lo triste es que también la iglesia adventista cree en parte la llave que es el poder. Sí, sí. No es lo malo, es lo bueno. Pedro tenía las llaves. Pedro predicó el mensaje de salvación para judíos y gentiles, especialmente para los judíos, no para los gentiles, pero él tuvo una experiencia con los gentiles. Cuando le dio la llave, ve con los gentiles también, pero exclusivamente para los judíos. Claro, Pedro tiene la llave, tiene el mensaje de salvación, y Cristo es el mensaje de salvación, y Cristo es el fundamento, no es Pedro. No tienen que creer en Pedro para ser salvos, tienen que creer en Jesús para ser salvos. ¿Está claro eso? Hechos capítulo 1, 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento. No también aquí, Karen, fíjate bien. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahorita vamos a ver, hermana, espere. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Está hablando en singular o está hablando en plural? Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Su mensaje era mundial, no local. Para los apóstoles, hermanos, recuerden, acabamos de leer arriba, 1:1-2, Hechos 1:1-2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.
y les dio el territorio mundial, no es local, no es Roma, no es Jerusalén, no es Judea, no es Antioquía, no es Corinto, es toda la tierra. Vea, ahora sí, marca este verso. Marca este verso, porque son versos que no son claros, pero cuando ya lo estamos viendo en la cuestión del contexto de la controversia, se hace mucho más claro. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Recuerda aquí el Señor acaba de resucitar. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. ¿Era exclusivo a Pedro nomás o a todos los apóstoles? Ahí está, a todos los apóstoles. ¿Cierto? El Señor le dijo, ten las llaves a quien le remita los pecados. Pero acá están todos. Ahora, no se trata de la confesión tampoco, hermanos, no se trata de la confesión, de que tienes que confesar tus pecados a un sacerdote, no se trata de eso. Se trata de disciplina. Se trata de disciplina. Sigan leyendo Mateo 16, Mateo 17, Mateo 18, y ustedes van a encontrar ahí que se trata de disciplina. Es decir, para ser claros, vamos al punto. Si en una iglesia, el pueblo de Dios, hay una persona que esta persona recibió al Señor Jesús en su corazón, profesó seguir al Señor Jesús, profesó guardar los mandamientos de Dios, profesó guardar el sábado, y se aparta y empieza a quebrantar los mandamientos de la ley de Dios, ¿qué hace la iglesia con esta persona? Le llama la atención, y si esta persona no se arrepiente, lo corta. Lo que atares en el cielo quedará, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Pero no se trata de que tienes que ir a confesar tus pecados a un sacerdote. Ese es el atar y cerrar. Así es. Bien, entonces ahora, yo también te digo la siguiente diapositiva, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otro argumento. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una versión católica, versión Dios habla hoy, si pasas la imagen, Hedy, de estos pasajes, para que vean cómo se menciona en la otra versión católica, dice ahí, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Pregunta, ¿las puertas del Hades no van a prevalecer contra Pedro, contra la roca o contra la iglesia? ¿Contra quién? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra Pedro, contra Cristo o contra la iglesia. ¿Y a qué se refiere el Hades? Es la muerte. La versión católica nos lo dice ahí. Ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer no va a vencer a Pedro, no va a vencer a la iglesia o no va a vencer a Cristo. Tiene dos aplicaciones nomás. No va a vencer a Cristo y no va a vencer a la iglesia, porque Pedro fue vencido. Exactamente. Porque Pedro murió. Y no solamente, ahora si se trata de la infalibilidad del Papa o de Pedro,
Pedro falló también. Vamos. Mateo 16, 21, 23. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Cristo, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Las Hades las puertas del Hades prevalecieron en contra de Pedro. Sí, ahí está. O como dijeron ustedes, pues murió. Si se trata de la muerte, pues murió. Y Jesús murió. Pero venció la muerte. ¿Pedro resucitó? No. Ahora, si se trata de la iglesia, nota lo que dice. Bueno, vamos a ver primero, vamos a darle la aplicación primero al Señor Jesús. Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, si se trata de que el Hades, la muerte, no iba a vencer a Cristo, aquí lo tenemos. Su carne no vio corrupción. Si se trata a la iglesia, ahora vamos a aplicárselo a la iglesia. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunta: cuando el dragón se llena de ira en contra de la mujer para hacer guerra, ¿es nomás para lastimarlos o para matarlos? Para matarlos, exactamente, para matarlos. Pero Apocalipsis 21, 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Le dio la victoria a la iglesia al Señor Jesús. Si mueren, ¿qué va a pasar? Van a ser resucitados. En la resurrección, la iglesia, el Señor la va a resucitar. Las Hades, las puertas del Hades no van a prevalecer con ella. Si se trata de la doctrina, aquí está la paciencia de Dios. Aquí está la paciencia de los que, ¿cómo dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el dragón se va a hacer guerra contra ellos. Y los puede matar, los va a matar. Y los ha matado. Entonces ahora, la pregunta es, ¿en qué momento? ¿En qué momento el Señor le dijo a Pedro, al primado, le dijo: si no te reciben, mátalos? Nunca. ¿Qué hicieron los apóstoles? Déjame seguir. Mira este argumento de Lucas 22:31. Dijo también el Señor, ahí les va, Simón, Simón, he aquí
Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí nos dicen, escuché el debate del sacerdote Luis del Toro, él dijo, ¿por cuál de los apóstoles el Señor rogó? ¿Por cuál de los apóstoles oró el Señor? Por Pedro. Sí, sí, es verdad, oró por Pedro. Y nos recuerdan, Pedro fue el primero que en el día del Pentecostés, fue el primero que predicó. Sí, sí. Y Pedro es el primero aquí, Pedro es el primero allá, y Pedro es el primero aquí. Y es verdad. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí nos dicen que Pedro es infalible, que el papado es infalible. Pero, hermanos, o sea, hay que tener sentido. Yo quisiera pedirle a los hermanos católicos que pensaran un poquito en aquellos que no lo piensan. Si el dogma de la infalibilidad apenas fue en el 1870, ¿y qué pasó con todos esos años anteriores? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Satanás lo pidió para ser zarandeado como a trigo. Juan 13, 37, 38. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿El Señor Jesús lo sabe todo? ¿El Señor Jesús sabía que Pedro lo iba a negar? ¿Por qué rogó por Pedro? ¿Por qué rogó por Pedro? ¿Por qué oró por Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearos, pero he rogado por ti que tu fe no falte. Y cuando seas confirmado, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nos dicen, aquí le está dando la autoridad por encima de los apóstoles y de toda la iglesia. Una vez regresa, confirma a tus hermanos. De veras, eso dice la Escritura. El Señor Jesús sabe todas las cosas y sabe que Pedro lo iba a negar y está orando por él. Y te voy a decir, ¿qué significa confirma a tus hermanos? Espera un momento. Bueno, tenemos aquí la imagen donde el Señor, Pedro, cuando llevaron al Señor Jesús y lo condenan, y ahí fue Pedro y Juan. Pedro por ahí entró porque Juan de alguna influencia que tenía permitió entrar, ¿no? Y estaba una mujer, le dijo, oye, ¿tú eres uno de ellos? Y otro también, sí, tú andabas con ellos. 3 veces lo negó. 3 veces lo negó Pedro al Señor Jesús. Dice Juan 18, 25, 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Yo no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro, no, yo no fui. No. Y enseguida cantó el gallo. Marcos 14, 72, nota en este. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Cuando el Señor Jesús, cuando lo niega, llevan al Señor Jesús, pasa y Pedro está ahí y lo ve, no lo condena. Ya sabía que lo iba a negar. Y lo ve con amor. Y Pedro llora amargamente. Cuando el Señor lo ve, Pedro llora amargamente. Ahí te va. Juan 21, 15, 17. Nota bien esto, hermano. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y los apologetas o sacerdotes católicos nos dicen que aquí dice, apacienta mis apóstoles. Volvió a decirle la segunda vez, según hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pedro, pastorea la iglesia. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Otra vez. Pedro, tú eres el principal, apacienta mis corderos, apacienta la iglesia, etcétera, etcétera. Primero, hermanos, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, agapas mí, ¿me amas? Usa la palabra agape, amor, el amor de Dios. Y Pedro le contesta, Señor, fileo, te amo, amor fraternal, amor filial, fileo. Pedro, agapas mí, fileo. Ay, Pedro. Pedro, agapas mí, fileo. Sabes que te amo, Señor. Pedro no correspondió con las palabras que debería haber correspondido. Pero ahí te va el asunto. Ahora, entonces dice aquí que apacienta mis corderos y nos dicen que apacentar a mis corderos significa apacentar o tener el dominio sobre los apóstoles, él es la cabeza y sobre la iglesia, etcétera, etcétera. Hermanos, te voy a poner un ejemplo, bien sencillo. Ya vimos que Pedro lo negó, ¿verdad? Supone, hermanos, que yo estoy aquí delante de ustedes predicando y vienen y entra aquí la policía y me dice, usted bájese de ahí. ¿De qué está hablando? Del Señor Jesús. Usted no puede hablar del Señor Jesús. No. Perdón. Niego al Señor Jesús. Y vengo al siguiente sábado y me paro delante de ustedes y le digo, hermanos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser fuertes. Cuando venga la persecución debemos estar firmes. ¿Me van a creer? ¿Me van a creer? ¿Están siguiendo el pensamiento? ¿Están sabiendo lo que quiero decir? En otras palabras, la iglesia y los apóstoles perdieron la credibilidad de Pedro. Por eso cuando el Señor Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, te estoy restituyendo otra vez, Pedro, ante los apóstoles y ante la iglesia. Te perdono, Pedro, te restituyo otra vez. ¿Perdón? Exactamente, Pedro cae de la gracia de la iglesia y de los apóstoles porque lo negó. Juan estaba ahí, lo vio, lo supieron todos. ¿Con qué derecho se va a venir al frente y a decirte, hermanos, seamos fieles? ¿De qué me está hablando Pedro? Si usted lo negó, usted no tiene ninguna credibilidad, váyase a su casa. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. No lo está poniendo como el principado y para que Él gobierne a los apóstoles y a la iglesia. Lo está restituyendo otra vez a su lugar, gracias a la misericordia del Señor Jesús. Eso es lo que está haciendo. ¿Captan el pensamiento? Ahora, si el Señor Jesús le dio el primado a Pedro, ¿por qué los discípulos estaban peleándose por el puesto? ¿No estaba claro? Si el Señor le dio a Pedro el primado, ¿por qué los discípulos se están peleando por el puesto? Si ya se lo había dado a Pedro. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué causó esta disputa? Cuando vino la madre de Juan y de Juan y ¿quién? Zebedeo, Juan y su hermano, que le dijo, Señor, ¿qué quieres, mujer?
quiero que en tu reino, mis hijos, acuérdense que ellos en el reino es el reino terrenal, ¿verdad? Quiero que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto no lo puedo hacer. Esto no lo puedo hacer. Pero los apóstoles se dieron cuenta. Y dijeron, ¡ay, esto nos están comiendo el mandado! Se nos están adelantando. Entonces van en el camino, no, a mí me escogió primero. No, pero mira, yo fui a la escuela, tú no fuiste a la escuela, tú eres pescador. Yo soy el tesorero. Yo soy estudiado, ¿qué te pasa? ¿No lo había ya dejado claro el Señor? No, porque nunca hizo eso. Por eso se están peleando. ¿Y qué les dijo el Señor? El que quiera ser el mayor, ¿qué? ¿Qué, hermano? Tiene que ser el servidor, no el más grande. ¿Está claro, hermanos? Más claro no puede ser. Ahora, el apóstol Pablo, recuerdan, hermanos, que leímos que el apóstol Pablo recorrió todas las iglesias del Asia Menor y fue a Macedonia, fue a Corintio, anduvo por todos lados. Y entonces, cuando él les anuncia que él va a ir a Jerusalén, porque el Espíritu Santo lo ha enviado, pero dice, ya no van a ver mi rostro. Él sabe que ya no lo van a ver, porque hay algo que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo, de que él ya no va a regresar. Y entonces reúne a los ancianos o a los obispos y los esperan en Mileto, creo. Y vienen y les dice el apóstol Pablo, les dice, porque no he rehuido, Hechos 20, 27, 28, pueden leer desde un poco antes, pero estos versículos es suficiente, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo está diciendo aquí, obispos, el Señor Jesús le dio la primacidad a Pedro. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Pero ¿no leímos que el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas? ¿Era exclusivo del apóstol Pedro? Ahí está. Para toda la iglesia. No hay ninguna exclusividad. Todos vosotros sois hermanos. Sabéis que, como le dijo, los hombres aquí en la tierra se enseñorean unos de otros, entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor tiene que ser el servidor. Todos vosotros sois hermanos. Pero obvio, claro, hay responsabilidades, pero no para enseñorearse. Igualmente el apóstol Pedro, igual, lo mismo que el apóstol Pablo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿No era pues Pedro el primado, el principal, la cabeza de todos ellos?
Aquí dice, soy un anciano igual que ustedes, soy un obispo igual que ustedes. No hay primacía. Y podemos añadir muchísimas cosas aquí. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Tú sabes que la iglesia en el pasado, si no aceptabas, ¿te mataban? Tú sabes que si iban y si no estabas de acuerdo a la enseñanza de ella, de la iglesia, eres un hereje y te quemaban. ¿No dice aquí la palabra? No por fuerza, voluntariamente. No es por fuerza, ni por ganancia. Mateo 28, 18, 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A dónde los mandó el Señor? A todas las naciones. En otras palabras, hermanos, los apóstoles no tenían que tener una sede, una localidad. Aquí es la sede Roma y de aquí vamos a mandarlos a todos ustedes. No, jamás. ¿Cuál era el centro del cristianismo? Hermana Luz, ¿cuál era el centro del cristianismo en el tiempo de los apóstoles? Jerusalén, no es Roma, es Jerusalén. Pero les dice, vayan a todas las naciones. No, ellos no eran obispos de una localidad, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno. Ellos iban de nación en nación, pueblo, ciudad, etcétera, etcétera, a todo el mundo. Ellos no tenían una localidad. Pablo iba, y si se nos habla de primacía, pues Pablo la tiene. Porque Pablo recorrió toda el Asia y llegó hasta Europa y llegó hasta España. Exactamente, ¿cómo era su vestimenta? De mezclilla. Sí. Y ahora. No iban con sus capotas así bien gruesas y cargadas de oro y coronas bien ostentosas. Exactamente, no iban así. No llevaban guaruras tampoco. Exacto. Hechos, capítulo 18, 14. Fíjense bien cómo dice. Karen, fíjense. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quién? A Pedro y a Juan. ¿Quién los envió? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Óyeme, imagínate que aquí la Cámara de Diputados o no sé qué le diga al presidente, pues vaya usted allá a Cajititlán a ver, a hacer proselitismo allá. ¿Verdad que no cabe? Sí. Entonces aquí vemos, hermanos, que en el ministerio de los apóstoles todos son iguales. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo se presentaran las necesidades, si Pedro y Juan están en Jerusalén, pues hermanos, recibieron la palabra en Samaria. Vayan ustedes, muy bien. ¿Por qué? Porque los otros están ya en otros lugares predicando. Y aquí está Pedro y Juan. Vayan, hermanos, ustedes. Antes, por el contrario, vemos aquí un argumento del apóstol Pablo. Antes, por el contrario,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿A quién fue Pedro? A los de la circuncisión, a los judíos. El ministerio de Pedro era trabajar con los judíos. El ministerio de Pablo era trabajar con los gentiles. Dice esta nota. Los romanistas, Gedi, ¿quieres que termine a la hora? Ok, perfecto. Quedan 2 minutos y tengo más que presentar. Los romanistas afirman que Pedro fue obispo de Roma durante 25 años antes de su martirio. Su residencia en la capital de Roma comenzó de acuerdo a ellos en el año 43 después de Cristo y fue martirizado en el año 68 después de Cristo. Pero la primera visita de Pablo a Jerusalén en el año 51 después de Cristo, encontramos a Pedro en Jerusalén, cuando de acuerdo a la teoría romanista, él debería estar en Roma, y de acuerdo a Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, desde la conversión de Pablo a su segunda visita a Jerusalén, esto es 17 años después, Pedro está ministrando a los judíos, como se muestra en el texto. Él no estaba en Roma en el tiempo del aprisionamiento y martirio de Pablo, y si en verdad él fue obispo en Roma, él es tristemente culpable de no residencia, o de no estar ahí, o tener su residencia o su oficina ahí en Roma, una práctica estrictamente prohibida por los decretos de la iglesia primitiva. Aquí hay mucho material para hablar. Hermanos, no negamos, fíjense bien, no negamos que Pedro haya visitado Roma. Pero si tú eres católico, yo te pido a ti, pruébame que Pedro estuvo en Roma. Pruébame que Pedro estuvo en Roma. Pruébame que la sede de Roma era la sede de Pedro. Pruébame que Pedro fue el que fundó la iglesia en Roma. Pruébalo. No negamos que Pedro haya visitado Roma. Pero yo te digo, al católico, al apologeta católico, pruébame que Pedro fundó la iglesia en Roma. Pruébame que Pedro estuvo en Roma. Pruébame. Pruébame con la escritura. Hechos 18, 1 y 2, para terminar, hermanos, y después le seguimos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Qué iba a hacer Pedro en Roma si no hay judíos? ¿Cuál era el ministerio de Pedro? Ir con los judíos. ¿Qué vas a hacer a Roma si no hay judíos? ¿Pedro era judío? ¿Qué iba a hacer Pedro en Roma si no hay judíos, hermano? El ministerio de Pedro era ir con los judíos. Aquí nos está diciendo que Claudio había dado un mandamiento que todos los judíos salieran de Roma. ¿Qué vas a hacer, Pedro, tú allá? Muéstrame que Pedro estuvo en Roma con la escritura. Después continuamos los argumentos, hermanos. Señor les bendiga.